Hola, ¿cómo están? Los vengo a invitar a la entrevista que le hicimos esta semana a Maga Ferrer. Maga es violinista, ella pertenece a la Orquesta Filarmónica del Teatro Municipal de Santiago y nos cuenta su trayectoria, sus proyectos, su formación fuera de Chile, la participación que tiene en varios ensambles, entre ellos Solístico, donde ella es una de las fundadoras. Así que los dejo cordialmente invitados, que la disfruten. Bueno, hoy día tenemos una invitada muy especial que nos había costado encontrarnos, así que voy a contar un poquitito, pero muy cortito. Ella es Macarena Ferrer, Maga Ferrer, que es violinista y hoy día es asistente solista de los segundos violines de la Orquesta Filarmónica del Teatro Municipal de Santiago, que entiendo que es cargo que está ejerciendo hasta el día de hoy. Y además eres fundadora de la Orquesta de Cámara Solístico de Santiago y presidenta de la Fundación sin fines de lucro Sutherland Music Solístico. Así que, bueno, con esa introducción chiquitita te doy la súper bienvenida y te agradezco profundamente el haber aceptado la invitación, así que bienvenida. Ay, muchas gracias. Un gusto estar aquí en tu canal. Ya he visto que has hecho bonitas entrevistas a diversos músicos Sí, de la... sí, hemos Claro, hecho cosas ahí entretenidas. De hecho, trabajo. ahora, claro, ahora estoy por subir otra, vamos a publicar con la Alejandra Rivas, que fue muy entretenida la conversación con ella. Así que, no, pues feliz, y feliz de hablar contigo. La verdad es que voy a confesar que tenía hace rato muchas ganas de poder contactarte. Estaba siguiendo un poco, yo conozco a Solístico, lo había visto, he visto los videos, etcétera, he visto Sí. cosas. La primera pregunta en general tiene que ver con que el clásico. Tu formación, ¿cómo partiste? Entiendo que partiste muy chiquitita, 3 años, estudiando. sí. Bueno, cuéntame tú ahí cómo fue este acercamiento, por qué, tus papás, etcétera. Ah, ya. Bueno, el inicio, Sí. eh, tiene que ver con mi mamá y su deseo de que su primer hijo fuese músico. Uy, Y qué bonito. es muy hermoso todo esto porque ella siempre quiso ser músico. Mi abuelo era pintor y escultor. Yo vengo de los Valenzuela, es decir, entre mis familias tengo a un tío abuelo que es Valenzuela Puelma, Ah, una más antigua que se llama Celia Castro. ya, eh, entonces, y mi abuelo se llamaba Carlos Valenzuela, escultor y profesor de arte en Talcahuano, que es donde yo nací, con quien yo me crié. perfecto. Entonces, mi mamá, habiendo nacido en ese ambiente con mucha música, en la casa se escuchaba ópera, mi abuelo Ya, pintando con modelos. Entonces, pero ella no pudo ser pianista porque no se daban las condiciones financieras como para comprar un piano. Entonces, ella siempre dijo, mi primer hijo va a ser músico. El momento en que ella quedó embarazada, se empezó a poner una radio en la guata. Y me contaba, todas las noches se ponía una radio en la guata con música clásica. ya, Y, y, y bueno, nací yo. Yo fui la primera. Y, y con mucha inclinación artística, más hacia la música, partí haciendo ballet a los 3 años en la Escuela Artística de Talcahuano, ya. que después no me gustó porque la profesora empezó a faltar, y un día fui al segundo piso de la escuela y curiosa, súper curiosa, empecé a mirar, vi que había una puerta, de estas típicas puertas antiguas, que era de madera abajo y tenía vidrio hacia arriba. Ok, ok. De repente miro por el vidrio y por el vidrio se veían puros instrumentos colgados, chiquititos, grandes. Yo era chica, tenía 3 años, entonces claramente no tenía claro qué instrumentos eran. Sabía que eran instrumentos de cuerda, pero no sabía sus nombres, entonces veía unos más grandes, unos más chicos, y de repente me llama la atención así como el más chiquitito. Y ahí era el violín, porque yo sabía que era violín, y bajé y le dije, mamá, yo ya no quiero seguir en ballet. Le dije, yo quiero tocar violín. Quiero tocar.
Claro, porque ya mi mamá ya me había llevado a ver a la sinfónica, me llevaba a los conciertos, entonces yo ya sabía que eso eran los violines. eh, y cuando los vi me enamoré. Entonces mi mamá me dijo, pero el violín es un poco caro, hay que comprarlo, ¿por qué no eliges algo que tengamos en la casa? No sé, yo toco guitarra, me dijo, tengo flauta, tenemos otras cosas. Y yo, pataleta en el piso. 3 años tirada al piso y haciendo una pataleta, yo quiero violín. Mira, Así fue, mira. así fue mi gran deseo de la música. Y ella supo escuchar esta necesidad de mi alma, porque era Oye, una... y lo que, claro, lo que no es, yo imagino que tú has tenido experiencia pedagógica, me imagino, siendo profesora. Sí, Y claro, por un lado está lo que estoy pensando yo ahora, por un lado está las ganas de tu hijo de aprender, que para mí, claro, hubiera sido un regalo. Sin embargo, tienes que ver las aptitudes, oído, ¿cachai? O sea, ahí viene no, una prueba que me imagino que, bueno, obviamente pasaste sin problemas, pero tenías aparte. yo pienso que sí, pero ella como que después de esa pataleta, un día a pocas semanas más tarde, me llaman, nosotros vivíamos en el segundo piso de la casa de mis abuelos, me llaman y me dicen, mira, tienen algo encima de la cama. Entonces, yo veo encima de mi cama una cajita de madera, así que parecía un ataúd. Entonces yo me quedo mirando, 3 años, así un niño 3 años, una niña 3 años, que no entiende nada de lo que está pasando, así como tú ves una caja y te dicen, te tenemos esto, y yo los quedo mirando, no me atreví a abrirlo, me dijeron, ábrelo, y lo abro, y era un violín. Sí, pues, Te sí, pues, juro sí, que pues. ha sido como el recuerdo más hermoso que yo tengo de la vida. Grabado ahí, grabado a fuego. ¿No? A fuego, a fuego. Es ese momento en que yo abro esta caja y veo un violín adentro. No lo podía creer. Qué bonita Fue historia, hermoso. qué bonita historia. Y ustedes vivían, perdona, tú eres de Concepción. Nací en Talcahuano y después ya sí estudié en Concepción y todo. Mi familia siempre fue como de Talcahuano. Yo soy de allá, nací ahí, nací en el Hospital Naval de Talcahuano. Mi papá trabajaba en la isla Quiriquina, era Ah, profesor de los marinos, era profesor de María. español. Perfecto. Oye, y entonces partiste con esto del violín muy chiquitita y de ahí no Con partiste Américo más. Justi. Con Américo Justi partí, quien después me derivó primero con una profesora que hace clase, no sé si todavía hará, pero después él me dijo que estaba un poco ocupado y por un tiempo yo estudié con una alumna de él que se llama Jimena Lavé. Y ella, Jimena, después se fue a Arica, creo. Y de ahí yo empecé en el Conservatorio de la Sociedad Bach, Ok, de donde salieron la mayoría de los mejores músicos que hay en Concepción, que son como de mi edad, Freddy Varela, Macarena Pesutich, Pamela Astorga, Claudio Santos, Yamila, ah, un montón, Franco Lari, y varios de ellos están ahora, volvieron, porque salieron y algunos han vuelto a Chile que están o en la Sinfónica, o Freddy Varela, que es concertino del Teatro Colón. ya. Entonces, fuimos como, yo diría que como la generación de oro de ese momento, de ese Wow, momento en el conservatorio, en la Sociedad Baja. Ahí estuve y estudié con Américo, quien a los 15 años ya dijo, Maca, sabes que yo ya no puedo enseñarte más. Hasta aquí llega mi conocimiento, te voy a llevar a Santiago. Y justo venía volviendo a Chile Alberto Durté AB, que es Alberto Durté padre, el papá de Alberto Durté. estudiaste con el papá. Te iba a comentar porque lo vi en tu biografía y decía que había estudiado con Durté y dije, qué Durté, loco el, porque, el claro, papá, claro, porque era claro, papá, mira. claro. Yo estudié con su papá por 3 años y desde los 15 hasta que me fui, a los 18 ya me fui a Estados Unidos, me becaron. Tremenda pugna porque en ese momento yo había dado la prueba de aptitud, que se llamaba prueba de aptitud, Ok, probablemente te acuerdas, yo y, también di la misma prueba. y quedé en medicina en la Universidad de Concepción. No te puedo creer. Wow, qué decisión más difícil. Bueno, pero tu mamá ya está, tu mamá ya cachaba para dónde iba y pues. Claro, ella no, nunca me quisieron poner ninguna presión, pero
estaba entre irme becada a Estados Unidos o estudiar y me fui a Estados Unidos. Con Patricio Cobos nos fuimos varias. Fuimos un grupo más o menos grande, la Alejandra también, con la Alejandra Urrutia. Eh, claro, sí, éramos todas del mismo conservatorio, la Alejandra. En ese momento se fue la Alejandra, que se había ido un año antes porque ella se fue más chica. Se ¿Ya? fue, sí, ella terminó el liceo, hizo un 2 en uno. Ah, Entonces perfecto, se perfecto. fue O sea, antes, esto era, tú saliste del colegio, postulaste a esta beca y claro. fuiste. Y ¿Y nos cuánto fuimos duraba varios. esa beca allá? Hice todo el bachelor's. Ah, ok. Hice mi, Como un pregrado nosotros acá, es como eso, ¿no? claro, es como un bachiller, es como, no un pregrado, es como la licenciatura. La licenciatura, perfecto. Es licenciatura, sí. Y después terminé eso y me fui a una ciudad que se llama Athens, que queda en Georgia todavía, pero más al noreste. Ok. Y ese año cuando salí de la universidad me daban la posibilidad de trabajar y estudiar. Entonces, como todavía no tenía muy claro, había querido irme a la Universidad de Michigan, me becaron con media beca y para mí no era suficiente. Ya. Entonces, tomé un trabajo ahí, en esa ciudad, en Athens, haciendo clases en una escuela. Yo no tenía idea de pedagogía, yo había estudiado para ser intérprete. Entonces, yo debo decir de que ese año para mí fue un desastre. Ahora lo admito, hice tocar con los alumnos de high school porque tenía alumnos pequeños, como de primero a octavo. Después tenía los de middle school, que eran, no, de primero a sexto. Después tenía los de middle school, que eran sexto a octavo, y de ahí los de high school. Entonces iba como a tres colegios diferentes a hacer clases. Oye, A los tenía de una high school disciplina. los hice tocar increíble, tocábamos programas de Vivaldi y todo, pero lo pasábamos bien. Pero los más chicos yo no tenía idea de pedagogía, nunca estudié nada de eso. Entonces fue un desastre y yo dije, no, esto no es para mí. Entonces yo llegando a esa ciudad mientras estaba haciendo clases, fui a la Universidad de Georgia, Ya. que es UGA, donde hacía clases, y me contacté con el profesor de la orquesta y dije, ¿sabes? El director, que era profesor de viola, se llama Mark Sedell, y le dije, ¿sabes? Estoy acá, me acabo de egresar, estoy haciendo clases, me gustaría ofrecerme por si es que pudiera tocar en la orquesta, porque no estoy haciendo nada musical. Claro. Entonces, él feliz me dijo, sí, claro, mira, tenemos ensayo estos días, puedes venir a ensayar con nosotros, ningún problema. Perfecto, llegué al primer ensayo, empecé a conocer a los violinistas y me dijeron, oye, pero si aquí está Levon Ambartsumian, que es un tremendo profesor del Conservatorio Tchaikovsky, y se había traído a su orquesta de cámara que se llama Arco, Chamber Orchestra, arco como arco de violín, arco famoso, orquesta que él había fundado allá en el Conservatorio de Tchaikovsky y que se trajo a toda la gente becada. Él dijo, yo me vengo a hacer clases a esta universidad, si ustedes me becan a todos mis alumnos y más encima me dan becas para tener alumnos a quienes yo pueda traer. Y le dijeron que sí. Claro, obvio, pues, sí, es una tremenda estrella. Él llegó, primero estuvo en Indiana haciendo clases y en Indiana estuvo con Joseph Gingold, que es uno de los mejores violinistas que hemos tenido en la historia. Y, y bueno, lo captó Georgia porque Georgia hay mucha plata, hay muchos mecenas. Georgia se caracteriza por eso, porque hay mecenas que aportan a las universidades y aportan a las facultades. Entonces hay grandes mecenas que apoyan a esta. Yo entiendo que culturalmente esos Estados Unidos o las personas, digamos que en el fondo los más millonarios tienen mucha conciencia de su aporte a la cultura y a la universidad por este apoyo, digamos, cultural. Absolutamente. Perdona, pero me quedé antes de que tú llegaras a Georgia para hacer clase, donde hiciste la licenciatura, ¿en qué ciudad estabas ahí? En Columbus, Georgia, también en Georgia, Ah, también en Georgia, perfecto. Estás en estudié Columbus. Con Patricio Cobos, que es profesor chileno y que lleva radicado en Estados Unidos muchos años, ahora está se volvió a Chile, pero vive entre Estados Unidos y Chile. Se Ok. casó De con una... hecho, yo no sabía, como medio ignorante también en eso, pero hay varios profes chilenos bacanes en el mundo.
y de hecho el profe del Glenn Gould era chileno, profe piano de él, era, ¿sí? es decir, que lo Imagínate, formó, era chileno, ¿sí? imagínate. Imagínate. Así que, ya, entonces tú llegaste y me imagino tomaste clase con el profe del Conservatorio de El Tchaikovsky, profe ruso ruso. y me hizo un cambio de técnica completo. Primero me dijo, mira, En si serio, tú ya. claro, si tú quieres tomar clases conmigo, me dijo, tienes que hacer todas estas cosas. Fue un cambio completo, me tuvo 2 meses tocando cuerdas al aire, que es lo que yo hago con mis alumnos cuando llegan a mí y quieren como verdaderamente eh, tomar la misma técnica mía, yo hago el mismo proceso. Perfecto. Eh, Hasta el momento me ha resultado muy bien, y al igual que con que me sucedió él conmigo. Es decir, para mí, él me hizo de nuevo. Oye, Él fue, no tuviste problema en ese approach, en ese primer, te adaptaste, te costó adaptarte o fue bien? bueno, al principio la técnica es un poco diferente. eh, y bueno, pero había muchos otros violinistas a quienes yo podía preguntarles. Entonces yo pasaba mucho tiempo estudiando y como estaban todos estudiando miles de cosas, yo entraba a cualquier sala así, pregunta, pregunta. O si no, iba a molestar al profe también porque empecé a tomar clases privadas con él al principio. Ah, ok. Tengo una consulta, ¿cómo era el dedo aquí? Dale, va. Y fue hermoso. Y cuando llegó el momento en que él empezó a asignar las becas, me dijo, Maca, yo quiero ofrecerte una beca para magíster. Oh, qué bacán. Y eso fue un assistantship, que es una beca completa. Te pagan los estudios, la comida, el housing, la alimentación, libros, todo. Es decir, a un free ride. Ya. Y completo, completo. No, no falta nada. Y para mí fue caído del cielo porque yo no servía para hacer clase en escuela. Literalmente yo fui un desastre en eso. Pero Y lo, igual, yo creo que igual tuviste ahí, me decía que igual tocaron, hicieron repertorio y todo, digamos. sí, soy muy buena para hacer cosas así, pero no sabía de pedagogía en niños ni nada. Entonces me costó, fue difícil. Y, y de hecho, claro, cuando terminó ese año, los de la escuela no quisieron renovar mi contrato, pero para mí fue genial porque yo ya tenía una beca para estudiar magíster ahí. Entonces, Y esa beca cuánto duró? fueron 2 años y después me becó para el doctorado. Doctorado, perfecto. Ah, Wow, o sea, entonces, hiciste doctorado. sí. Bacán, qué bacán. Oye, y Y él, digamos, sigue haciendo sigue clases. haciendo clases ahí mismo, tenemos contacto, yo lo he traído, hicimos el primer Festival Internacional de Violín junto con el Municipal y la FOGI el año 2018, fue un par de meses antes del 18. Oh, No te puedo un par creer. de meses, claro, él vino en agosto y ya en octubre se cerró, quedó la embarrada y bueno, No, y además alcanzamos. que, claro, ¿y tocó en el municipal? Tocó en el municipal. Tocamos los dos, hicimos un tremendo festival, vinieron niños desde el norte, 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 desde Arica a Punta Arenas. Fue Wow. hermoso, y literalmente de Arica a Punta Arenas. Ahí estuvimos con diferentes profesores, estuvo también la Tiffany Chiu, que ella es norteamericana, china, que es la asistente concertino de la Filarmónica. Ya. Originalmente iba a hacer clases de violín barroco a Annalise Ojeda, pero ella no pudo, entonces hicimos un cambio y yo tenía Tiffany tomó unos alumnos, yo tomé a otros intermedios y Levón tomó a los súper avanzados. Después hicimos un concierto conjunto, armamos una tremenda orquesta, hicimos concierto en la Sala Rau, y fue todo un éxito ese primer festival internacional que no se ha vuelto a hacer y que para mí sería verdaderamente un honor poder volver a hacerlo y ojalá con él de nuevo y traer a su señora que es increíble violinista. Sí, O sea, se ve un proyecto lindísimo. ¿Qué queréis que te diga? O sea, sí, me encantaría participar. Que lata que todo este tipo de cosas, claro, uno que no está tan cerca del ruedo, y yo creo que y un poco mi idea del canal es poder abrir este tipo de cosas, porque realmente se hacen cosas maravillosas como ese festival, ¿cachai? Y no todo el mundo se entera o es más difícil, etcétera, pero bueno, la idea es poder difundir cosas como esa
Así que bueno, ojalá que podáis hacerlo. Bueno, además, Claro, eso además te permite ir teniendo contacto con gente afuera, otros violinistas, no solo en Estados Unidos, me imagino que en Europa. Eh, claro. Oye, y ¿No? después de eso, estamos hablando un poco para entender, ¿de qué año estamos hablando ese magíster? Magíster el año 97 al 99 y Per- del 99 al 2003 el doctorado. De ahí yo volví a Chile el 2003. Volviste a Chile, ok. Ya Claro. radicaste acá, o sea, ya acá Claro, está acá. yo inicialmente venía por 6 meses porque era residente permanente de Estados Unidos. Mira, o sea, tú te podrías haber quedado allá, sin problema. Claro, sí, yo tenía trabajo, yo tocaba no solo en varias orquestas, era concertina, algunas orquestas allá, pero también tocaba en la Atlanta Lyric Company, que es una compañía de musicales. Yo tocaba en una orquesta así profesional de musicales. Musicales. Mira, Sí, no me habías dicho maravilloso. nada, y llegaste para acá y conociste a tu marido, ¿o no? Es que me vine por él. Ah, ya estabais casados, ya No, estabais. no, no estábamos casados, habíamos sido pololos desde chicos Ya, bueno, no, fue como decir, ok, ya, veamos si esto funciona o no funciona. Llegué acá, quedé embarazada y ya, fue como, ¿qué? Esto no lo esperaba y, y me quedé acá. En ese momento yo llegué ya tocando, porque yo había avisado a la Sinfónica, y en la Sinfónica yo gané puesto de primer violín en la Sinfónica, y después de un tiempo me cambié y gané puesto en la Filarmónica. perfecto. Perdona, ¿y cuando postulaste a la Sinfónica ya tocaba de usted, hijo? Ujú. Él ya estaba hace años, muchos años, Que entiendo además que tiene un hermano que toca cello en París. en París, sí. La, Carlos, el, Carlos Ramón se llama. Carlos, claro, Carlos, sí, 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 que son sí. súper parecidos así, se parecen caleta. Sí, tiene otro hermano también, que es ingeniero, pero que también toca violín. Mira, mira, bueno, eso es familia músico, entiendo yo. Claro, eran tres hermanos, los O tres sea que hermanos. estuviste tocando esto, llegas en el 2003 y, ¿Ves? Toqué y desde mayo hasta enero o febrero del 2005 en la Sinfónica. la Sinfónica, perfecto. Y de ahí, en marzo del 2005, yo me cambié de trabajo porque ya había ganado en noviembre del año anterior, había ganado concurso en la Filarmónica, pero mi contrato partía a partir de marzo del 2005. Y desde ahí que estoy como asistente solista de los segundos violines. Wow, wow, Y ya. cinco ya, son 20 años. Oye, y ya que me comentaste ese punto, te lo pregunto acá porque, bueno, yo soy ávido de toda esta información, que es, eh, ¿qué significa? ¿Cuál es tu pega de asistente de los segundos violines? Que yo no la cachaba en general. Entonces, ¿a qué se refiere? Mira, un asistente de solista, lo que pasa es que bueno, todas las orquestas siempre deben tener estos cargos en todas las filas, siempre tiene que haber un asistente. La ¿Ok? Filarmónica tiene dos solistas, que son los jefes de fila, en este caso los primeros serían los dos concertinos y un asistente. Ya no hablemos de la Filarmónica de Berlín porque ahí ellos tienen como tres o cuatro concertinos y tienen como dos asistentes o tres asistentes, Ya, por la porque cantidad de están música. tocando todos los programas y todo eso. Nosotros no, somos solo una orquesta para todo lo que se hace, que es ballet, ópera y Wow, conciertos en escenario. es harto, Es mucha pega, harto, se está ahí ensayando como loca. sí, pues, muchas horas diarias. Y bueno, mi trabajo es eh, en el caso de que no están los solistas, yo asumo de solista. Y durante óperas y ballet, yo siempre estoy de asistente, porque en óperas y ballet solo toca un solista, no Asistente. tocan los dos. O sea, para Claro, yo entender, siento asistente es, adelante. en el fondo, claro, tú vas a hacer la parte de los solos en Claro. algún repertorio. Ya, ok, En el caso de que se llegue a enfermar uno de los solistas y yo estoy tocando con ellos, no viene el solista, yo paso a ser solista. Yo perfecto. tengo, yo tengo que asumir todo el trabajo que tiene que hacer el solista en el caso de que no esté o se enferme durante algún programa en que estemos tocando juntos. Esa es como mi labor. Y estás en la Filarmónica, entonces estamos hablando desde el 2005, Sí, 2006. 2005. 2005.
No te puedo creer, o sea, Sí, 20 años 20, tranquilamente. han pasado O sea, tú 20 años. sabes todo lo que ha pasado en la Filarmónica en los Yo, últimos. yo llegué justo un año antes de que quedara esa embarrada del 2006, Sí, po. en que desvincularon no sé, al 80% de la orquesta. Fue complicado ese proceso, yo claro, no lo sé. Por supuesto, uno se enteró por las noticias porque estáis pendiente un poco también de los músicos visualizaron esto, tocaron en la calle, etcétera, y se supo un poco la escoba. Y como Sí. esto era porque el municipal tiene que ver con el tema de la alcaldía, entonces hay una cosa política ahí seguramente. No sé quién era el alcalde en esa época, pero fue complicado, me imagino. Alcalde parece que estaba Alcaíno. Alcaíno. Creo que estaba Alcaíno, sí. Mira, para mí fue bastante confuso todo porque yo venía recién llegando, entonces no Claro. entendía bien qué es lo que estaba pasando, cuál era la puna, qué es lo que se pedía, eh, fue un poco complicado. De hecho, estuve en el sindicato, después no me pareció bien, después me salí y, y bueno, yo decidí quedarme. ¿Por qué? Porque venía recién entrando y para mí valía más mi trabajo, valía mi trabajo. Y si yo dije, yo necesito mantener mi trabajo a toda costa, así que me quedé. Mira, bueno, interesante. Ahí me van saliendo algunas preguntas con respecto a eso, pero claro, te encuentro toda la razón. Efectivamente, ahí la experiencia en la filarmónica debe ser importante. Ahora, la orquesta también tiene una orquesta de cámara, ¿no? Que hoy día creo que de directora está Alejandro Urrutia. Sí, pero la orquesta de cámara pertenece a los amigos del municipal, no pertenece al, es, eso es una orquesta que es financiada, creo, por los amigos del municipal, que no es parte de los elencos estables de la orquesta filarmónica, del teatro municipal. El teatro municipal tiene elencos estables que son el coro, el ballet y la orquesta filarmónica. O sea, la orquesta de cámara es aparte, o sea, Es está un ente vinculada al aparte. municipal porque son los amigos del municipal, pero no, yo pensaba que eran músicos que habían salido de la filarmónica. No. La orquesta de cámara está conformada por puros alumnos. Son muchos niños, bueno, no puedo decir niños, pero son jóvenes que estudian, que están en proceso de preparación, pero no es una orquesta profesional. No, Ah, es perfecto. una orquesta de jóvenes estudiantes universitarios, eh, que está siendo dirigida en este momento por Alejandra. Antiguamente la dirigía Sergio Prieto, Ya. Ujú. que fue el que creo que no sé si se habrá iniciado, no tengo mucho conocimiento de cómo partió la orquesta de cámara, pero sí es parte de los amigos del municipal. De hecho, cuando ellos tienen que postular, a mí me toca hacer varias cartas como no son cartas, es como testimoniales, diciendo que yo los recomiendo, cartas de recomendación. Y siempre esas cartas se envían y son revisadas, se envían a los amigos del municipal, no al teatro municipal. Oye, y bueno, es súper interesante esto que comentaste hace un rato sobre que ustedes como orquesta, como elenco, en realidad están participando por tres, digamos, ¿no? No como, bueno, la sinfónica, yo creo que, bueno, la sinfónica solamente en el tema de coro, no sé si vale, bueno, con el Banch puede ser, pero se ve que en el municipal es fuerte el tema, hay un tema, digamos, comercial asociado, pero el tema de ópera ahí es bien potente, hay un Claro. repertorio como de ópera que va sí o sí, entonces, aparte de los conciertos y aparte del tema del ballet, que es muy importante también, sobre todo, bueno, más ballet clásico, no sé si se han metido más en ballet contemporáneo, pero el ballet clásico, tanto como la ópera, es bien importante en el caso del municipal. ¿Cómo lo ves tú, tanto como integrante de la orquesta, y como en tu visión general, en términos de exigencia? ¿Es mucha pega, tienen que ensayar mucho, o los programas se han ido adaptando en la medida que ustedes pueden rendir? Porque además, claro, tenéis que rendir profesionalmente en estos temas. Ujú. No, la exigencia es muy alta, siempre, y siempre ha sido igual. De hecho, en los últimos años la exigencia ha ido en aumento, los programas han sido más difíciles y,
y bueno, los músicos tenemos que estar preparados para todo, es decir, no, no hay tregua aquí, no hay momentos como para decir, hoy sí, este es como algo más o menos fácil. Por lo general es todo bastante exigente. Y, Oye, y bueno, y en términos de repertorio, por ejemplo, ¿tú sientes que el municipio, o sea, no sé cómo se decide a nivel, digamos, del municipal? Yo me imagino que deben haber, entiendo que hay grupos a nivel de orquesta, como comisiones, parece, donde ustedes revisan seguramente el repertorio para el año siguiente. sí, pero eso no pasa por nosotros. Pasa por... La revisión de la programación, todo eso pasa por los directores, pasa por otras partes, no tiene que ver con los músicos. Nosotros estamos como fuera de todo ese, de las decisiones de programación. A ti te llega, oye, el próximo año el repertorio va a ser mitad clásico o romántico y mitad contemporáneo, listo, apréndetelo. Esto es, Exactamente. término, sí. Nosotros nos enteramos de la programación el momento en que se lanza la temporada, que es a fines de octubre, en octubre de cada año. Por ejemplo, nosotros en octubre del año pasado recién nos enteramos lo que se iba a tocar este año. Oye, y eso es, o sea, ¿es usual? O sea, en los teatros, te hablo en Europa, en general la orquesta de esta relevancia, ¿también es así o los músicos participan un poco más de la decisión del No, repertorio? es así. Por lo general es así. Siempre la decisión, la toma de decisiones en cuanto a programación y todo eso la hacen los directores. Los directores, o también si hay directores invitados, muchas veces tienen sugerencias de qué programación quieren hacer y esas sugerencias se llevan a cabo y se incluyen dentro de las programaciones a futuro. Los músicos estamos ahí como para tocar lo que se va a hacer, lo que nos toque nomás. Bueno, de hecho, comentábamos con la Alejandra Ríos que le encontré tan atinado su comentario que decía que el músico de orquesta es un ser muy extremadamente, muy generoso. Y yo le encontraba toda la razón porque me decía, mira, ellos están siempre dispuestos, tienen una disciplina increíble, son secos y además están abiertos a poder trabajar con un director, por ejemplo, y más o menos seguir los lineamientos. Entonces, yo encuentro eso, fíjate, ahora que tú Sí, lo dices también, veo que claro, aquí hay un rol súper bonito de estar abierto y de ser muy generoso con lo que tú, o sea, estás dispuesto a entregar y hacer lo mejor posible, porque las orquestas suenan increíbles. O sea, yo, bueno, he escuchado la sí, filarmónica, trato de meterme cada vez que puedo a estos programas online y cada vez que veo cómo suena y se pasa, o sea, es increíble cómo sí. suena. No, la filarmónica es fantástica, a mí me encanta tocar ahí. Ahora que estoy haciendo como una reflexión yo me acuerdo que el año pasado o hace ya un par de años en los cuales se nos ha pedido si quisiéramos nosotros como enviar alguna sugerencia que se pueda tocar dentro, pero yo no sé si esas sugerencias han sido o no tomadas en cuenta. Pero yo por lo menos a mí se me olvidó, se me pasó a enviar porque siempre tengo sugerencias. Por supuesto. Se me olvidó enviar y yo no sé si mis colegas lo habrán hecho o no, pero quizás se habrá tomado en cuenta alguna de las sugerencias que se pusieron dentro de las programaciones. Y lo que encuentro muy lindo, por ejemplo, este año, es que por primera vez en el municipal, en la historia del municipal, se va a tocar un musical. Ah, mira, no se había tocado. ¿Y qué Vamos a musical tocar va a La ser? novicia rebelde. Provincia. Ya. La novicia. Y para mí eso es fantástico, porque yo toqué en una compañía de musicales en Vale, Estados Unidos y por yo supuesto. amo los musicales porque son tan felices. Bueno, Porque, claro, te iba a preguntar un poco de eso con respecto al municipal. Si tú sientes que, bueno, yo creo que cosas como esta, abrirse los musicales, efectivamente abren audiencia. ¿Tú sientes que el municipal ha ido fijándose un poquito más en poder abrirse para el tipo de audiencia? ¿Y por qué te pregunto esto? Porque el municipal tradicionalmente siempre ha sido asociado a una cosa que hoy día yo creo que ya no tanto, pero algo que ha mucho más elitista, ¿cachai? Es sí, como la cosa como más formal, pero más de elite, más de como con entradas más caras, ¿cachai? Entonces,
hay como, pero creo que eso se ha ido quedando un poco y se ha ido diluyendo en los últimos años. Creo que hoy día el municipal se ha abierto más, pero es mi percepción de afuera. ¿Qué sentís tú de No, eso? sí, mucho más. Es decir, tú vas mirando las caras, eh, y yo que soy súper curiosa. Soy uno de esos chicos curiosos que se pone a mirar al público. A veces no me doy cuenta y yo sé que probablemente quizás molesta que un músico empiece a mirar hacia afuera porque yo estoy siempre pendiente de si hay caras jóvenes, si hay niños, si hay personas mayores, si hay caras que se repiten. Todo eso yo hago un registro de cada concierto, siempre tengo como registrado y ya reconozco a las personas que vienen, a los que se repiten los conciertos, los que vienen, los que están abonados. Todos esos ya los tengo fijos y sé dónde se sientan, Sí, como tengo muy buena memoria fotográfica, pero dentro de mi registro también es eso, de ver si se ven caras nuevas. Y sí, se ven caras nuevas. Entonces, no sé si es una campaña mediática del municipal, que yo pienso que sí también lo es el de atraer nuevos públicos. Y eso es súper importante, es parte esencial de un teatro y de la música en sí, porque si nos vamos quedando solo con los abonados de siempre, el no, teatro muere. El bueno. teatro en sí como espacio cultural muere Y aparte que es porque un lindísimo con estas personas que van muriendo. tipo. Entonces tenemos que ir armando nuevas audiencias. Y bueno, eso es como parte relevante también de mi orquesta de Solístico Santiago, pero está dentro de las iniciativas eh, prioritarias de la misión de Solístico. Esa era la gran pregunta. Qué bueno que partimos para allá. ¿Cómo nació este tema y cuándo parte Solístico? Mira, Solístico parte el 2012 y parte a raíz de una lesión que yo tuve el año 2010. ¿Ya? El año 2010, a fines del 2010, yo tuve una lesión que se llama síndrome de opérculo torácico. ¿Ya? Significa que la arteria y la vena subclavia, que son las que irrigan el brazo, en este lado, en este caso fue mi brazo izquierdo, ¿Ya? Ok. colapsa. Wow. Es decir, se me produjo una hipertrofia del músculo pectoral. Entonces, cuando yo tomaba el violín, el pectoral estrangulaba a la vena y la arteria. Y no se producía flujo de sangre en mi brazo, lo cual hacía que primero se me durmiera la mano, inicialmente dentro de un minuto, y a los 2 minutos mi brazo caía muerto. Wow. Yo no sé si alguna vez tú has despertado en la noche Sí, y po. has tenido algún brazo así, uno a veces duerme así y despiertas con el brazo muerto que tienes que tomar la mano y cae así. Eso me pasaba cuando tomaba el violín. ¿Y eso te lo produjo la presión que hacía el violín o fue espontáneo por otra cosa? No, yo pienso que fueron muchos años de Ashtanga Yoga que también produce lesiones a los porque se trabaja demasiado todo el tema pectoral haciendo unas planchas que te sirven para sostener tu cuerpo, que tú sostienes tu cuerpo con los brazos. Y eso yo pienso que también entre el violín, que yo pasaba, es decir, entre 6 a 8 horas diarias tocando, más 1 hora y media de eso, era demasiado, fue demasiado hiper desarrollo de mi músculo. Y eso hizo que mi músculo, se me produjera esta lesión. Estuve un año fuera, desde el fines del 2010 hasta fines del 2011, yo ¿Ah? estuve con una licencia tremenda en la cual me habían dicho que yo nunca más iba a poder tocar. Pero Eh, qué complicado. O sea, me imagino lo doloroso que debe haber sido. Fue tremendo. La fisiatra me dijo, Maca, yo pienso que deberías empezar a ver opciones de otra carrera. Y ahí yo pensé, bueno, quizás sería bueno retomar medicina. Lo conversé, estábamos en conversaciones con la Universidad de Concepción para ver un ingreso especial para medicina. En eso estaba. ¿Y te lo Y, planteaste seriamente el cambio de profesión? O sea, como que no iba y a poder tocar. claro, porque no podía, no podía tomar el violín. Mi brazo caía muerto. Y al final de ese año 2011,
Mi papá me llama un día y me dice, Maca, ¿sabes qué? Mira, acabo de visitar a una amiga que la operaron los monjes brasileños, es una operación espiritual, a ella la operaron y se hizo los exámenes y ella no tiene cáncer. Así que, mira, Maca, ¿por qué no te haces esto? Prueba, no hay nada que perder excepto mandar una carta que tú tienes que pagar unas estampillas. Lo hice y en diciembre de ese año me mandaron una carta y me operan en diciembre. Te avisan. Te mandan una carta así de vuelta y te dicen, en este horario nosotros te vamos a operar espiritualmente, tienes que seguir unos preceptos. Me operaron, Wow, qué impresionante. ¿Ya? impresionante. Yo soy prueba viva de que en mí se hizo un milagro, porque a mí me operaron, esos días mis papás estaban acá. Y al día siguiente que me operaron, yo sentía, porque tienes que estar como acostada con una sábana blanca sin nada, y yo sentía como que me tiraban la piel, una cosa No extrañísima, te puedo creer. Wow. de loco. Entonces, eso sentí. Al día siguiente, yo tenía que ir al Compín, me acompañaron mis papás, iba muerta. Sentí como si me hubieran agarrado palo. Al día siguiente la Sí, operación, pero horrible, mal, mal, exhausta. mal, mal, como si de verdad me hubieran operado. Y fue al día subsiguiente. Yo de curiosa dije, voy a tomar el violín, tengo ganas de tomar el violín. De tomarlo, pasé de tomarlo a que mi brazo muriera inmediatamente. Ese día, al día subsiguiente de la operación, pude tocar 1 hora y media sin parar. No te puedo creer. O Y sea, para mí o sea, efectivamente, fue un eh, milagro. lo que a ti te pasaba era eso, o sea, y no había ni siquiera con kines ni con nada, eso podría Nada. Yo haber. probé kine, probé todo, probamos inclusive infiltrando, se infiltró todo, era, no, lo que me querían hacer los médicos de la clínica era operarme y sacar completa mi primera costilla entera. Esa era la operación. Pero lo que ellos me dijeron es que si yo tocaba violín, la clavícula iba a empezar a presionar y iba a presionar la segunda costilla después. Entonces, eh, Ah, la operación, impresionante, impresionante lo que me estáis contando, o sea, se pasó, se pasó. cuando ellos vieron Realmente que yo me había otra mejorado, alternativa donde tú no viste y con pura fe o ya entregada, me imagino. entregada porque yo ya era eso o ya no tocar más violín y estudiar otra cosa. Wow. O sea, imagínate, y no es, o sea, y continúa tu carrera hasta el día de hoy, ¿cierto? Me dijiste cuánto fue hace Claro, más de 2010. 13 años, más o menos. Exacto, 13 años. Y bueno, ese año yo volví, después ya al inicio del 2012 volví a tocar, empecé en marzo y dentro de las reflexiones que yo hice fue que tocar en una orquesta de ópera, especialmente una orquesta de ópera ballet, tú pierdes mucho la sensación de predominancia, ¿no? No somos la parte más importante, estamos, a pesar de que la música es el corazón, porque una ópera no puede ser ópera sin la orquesta, un ballet no puede ser ballet sin la orquesta, aunque podrían tocar con una grabación, pero nosotros dejamos de ser el corazón, somos el corazón, y tal como en nosotros es el corazón, pero no, es lo no visible. En el ser humano el corazón es el corazón y no lo vemos, y es lo más importante que tenemos para poder vivir. Bueno, la orquesta es lo mismo. Entonces se pierde un poco esa idea de, oh, estoy aquí porque verdaderamente estoy tocando, me ven. No. Entonces yo dije, sería bonito volver a tener la sensación que tenía cuando era chica, que era de tocar de solista. No, y aparte que obviamente tú al estudiar te preparas o sea, en el fondo, claro, para cosas virtuosas, Tipo, etcétera. Hay obras súper sí. interesantes de eso Y además que yo estudié interpretación, no estudié pedagogía, estudié interpretaciones, era para ser intérprete. Entonces, eh, se me ocurrió, yo tenía un alumno en ese entonces que era director de la escuela San Luis.
Luis de Contulmo era director de esa escuela donde tenían una orquesta juvenil en Contulmo. Y este alumno viajaba y tenía clases conmigo y, y yo le dije, le pregunté pues si quizás podíamos hacer un día algún concierto. Bueno, él me invitó, me dijo, Maca, ahora que te mejoraste y todo esto, ¿te gustaría tocar algo, aunque sea algo no tan difícil? Yo le dije, sí, me encantaría. Y partimos ese año con mi amiga Claudia Fonseca, que es oboísta de la Filarmónica, y fuimos a tocar el doble Bach para violín y oboe. Ya. Y fue en mayo de ese año. Fue tan hermoso, fue tan hermoso el volver a hacer música, el volver a tocar de solista, Ah, que yo dije, otra cosa, oh, de otra oh, cosa. que dije, esto era lo que verdaderamente le estaba faltando a mi alma, le estaba faltando esto. Entonces empecé a sondear dentro de la filarmónica y así como dije ya, busqué entre los amigos y les pregunté, oye, ¿les gustaría a ustedes como tocar de solista algo? No sé, ¿qué tal si en un concierto hacemos un concierto en el cual yo, no sé, tú tocas de solista, pero el intercambio va a ser de que en el próximo concierto tú no tocas de solista, sino que acompañas a otro que no haya tocado. Sí, Exacto. me encanta la idea y así partimos haciendo un quinteto de cuerda, Ya. con más una flauta, más un corno y un oboe, todos filarmónicos, y empezamos con Solístico que dio su primer concierto en noviembre del 2012 en el colectivo Mapocho, frente a la estación Mapocho. Perfecto. Pero ya ahí parte con el nombre solístico o... Partimos como solístico y le pusimos solístico porque es un conjunto de solistas. Éramos solistas y lo que hacíamos era solo repertorio de solistas. Es decir, en un concierto tú escuchabas tres conciertos para solistas. Podía tocar una flauta, un concierto, después un violín, un concierto y después, no sé, un cello, un concierto. Ah, Y después en el otro concierto se producía un recambio. Los que habían de tocado solista acompañaban a otro, entonces empezó a crecer un poco el grupo. Y después se empezó, se empezó a pasar la voz dentro de la filarmónica y empezaron a llegar otros colegas. Oye, Maca, me yo dijeron que quiero, sí, pues, tú estás armando unos conciertos, me dijeron que estáis tocando de solista, ¿qué hay que hacer? Yo le sí, expliqué, mira, lo que hay que hacer es esto eh, tú puedes tocar, nosotros te acompañamos, pero el intercambio es que para después cuando te necesitemos, tú tienes que acompañar a otros. Genial, sí, anótame. Y bacán, así bacán. se empezó, fue un círculo virtuoso. Ya. Se empezó a generar este círculo virtuoso y de ahí salió Solístico. O sea, lo que a ti te pasaba claramente le estaba pasando A a... todos, Oh, a todos. Todos tenían esa necesidad de querer tocar. claro, Y desde ahí que hemos seguido autogestionados con Solístico, después ya el 2016 creo que fue 2017, Solístico pasó a conformarse como una asociación cultural sin fines de lucro, Sutherland. ¿Por qué Sutherland? Porque por parte de mi abuelo paterno, materna quiero decir, mi abuelo materno, su abuela venía de Escocia y ah, era apellido Sutherland. Entonces, Sutherland es parte también de mi ancestro. por supuesto, por supuesto. Entonces, por eso yo decidí ponerle Asociación Cultural Sutherland Music Solístico. Ok, Entonces, ¿y se hace en una fundación o es... es una asociación cultural. Mira, mira. Sí. Y Y eso es muy potente porque efectivamente eso te abre otras puertas. claro, hemos ganado muchos proyectos con los fondos de cultura, con tantos fondos regionales, los FOIP, también, bueno, inicialmente, si tú ves, la misión de Solístico es la creación de nuevas audiencias. Desde el día uno, nosotros hemos hecho concursos de jóvenes talentos, de los cuales ganan muchos niños. No es solo uno como generalmente se hace en las orquestas, que gana uno y toca de solista, no. Aquí hemos priorizado la cantidad más que otra cosa, porque preferimos que ganen 7 niños, aunque toquen cosas más cortas,
pero que 7 tengan la posibilidad de sentir lo que se siente ser solista y acompañado por músicos profesionales, que es Sí, maravilloso. maravilloso, maravilloso. Y aparte, también es la creación de nuevas composiciones, que también tenemos el concurso de nuevos compositores para jóvenes compositores chilenos, sean tanto residentes en Chile como en el extranjero. Entonces, todo eso es la esencia de Solístico. No es solo el querer hacer música nosotros, para nosotros, sino que expandirlo y llevarlo a jóvenes, llevarlo a escuelas. Hemos tocado en gimnasios, hemos tocado en escuelas, hemos tocado para adultos mayores. Eh, yo también, aparte, he llevado música a los enfermos de cáncer, muchas cosas que se hacen como solístico, pero muchas veces lo hago con grupos más pequeños, porque no puedes llevar una orquesta completa a un hospital. Por supuesto. No, Entonces, pero, pero todo eso es lo que hemos tratado de, y más que nada impulsado para llevar la música, porque encuentro que la música es indispensable para el alma. o sea, absolutamente, Sí. completamente. O sea, el disfrute de la música, y yo siempre lo digo, en general, la experiencia y creo que lo hablamos por teléfono, la experiencia Ujú. tú de presenciar un recital, un concierto, y estar cerca del instrumento y recibir esa energía, la verdad es que es súper, súper potente, Claro, y te impacta de otra manera. Toda la experiencia, el ir, escuchar, ver desde el momento en que están afinando hasta cuando partió, toda la emoción que eso implica, toda esa experiencia yo creo que es fundamental. Y generalmente yo lo compruebo, mucha gente que tal vez no es tan asidua a ir a conciertos, cada vez que tiene la experiencia en una u otra parte, queda encantada. Por lo sí, tanto, tú te das cuenta que esto tienen que haber más posibilidades, buscar más lugares o espacios o escenarios. Y sobre todo, bueno, en mi caso, que me gusta la difusión de este tipo de música, que es música académica, donde ujú, tú ves que hay detrás toda una cantidad de músicos profesionales que están como tú, por ejemplo, haciendo un montón de cosas, llegando a distintas comunidades, a distintos públicos, donde se están haciendo cosas. Entonces no es solo la música popular, que no tengo nada en contra de la música popular, digamos, o claro, folclórica, sino que este tipo de sí. música tiene un impacto súper potente en muchos sentidos. Bueno, súper, súper interesante lo que me cuentas de la gestión que está haciendo Solístico. Te iba a preguntar, estos concursos que tienen para compositores son jóvenes, en el fondo, gente que está partiendo, gente que está Eh, estudiando, o de todo tipo. Tenemos como un límite de edad, no me acuerdo, son 35 o 40 años. Tendría que mirar las bases. Estamos, desde la pandemia, no hemos realizado, la última que hicimos creo que fue el año 2021 o 2020. Entonces, tengo que revisar las bases, pero mi idea es reactivar nuevamente esas convocatorias. Pero sí, trato de que sean más tiradas hacia los jóvenes, que son los que tienen menos posibilidades de que su música se escuche. Por supuesto, por supuesto. Claro, porque tenemos todos nuestros compositores que son famosos, antiguos, Soro, Sí, po. no sé, Allende, todos ellos que ya han sido muy tocados dentro de las orquestas. El otro también que hemos estado haciendo un rescate es Carlos Isamit, que también grabamos hace un año o 2 años, grabamos el ballet El Grito de la Sangre, que está dentro de las ideas para mí poder llevarlo a cabo como ballet junto con Solístico. Como Eh, ballet. Y ustedes, claro, llevarlo, poder eh, presentarlo sí, como... presentarlo como el ballet completo, con la escenografía y todo, porque esa es una historia bastante especial. No me acuerdo en año, creo que 70 y tanto o 60 y tanto, este ballet estuvo, se iba a hacer dentro de la temporada oficial del Teatro Municipal. Ya, El, el Grito de la Sangre estuvo ya en la programación cartelera. Llega Carlos Isamit,
que él era el que tenía toda su música hecha manuscrita, la pone en los atriles para los músicos, bla, bla, bla. Aparece, estaban trabajando con un escenógrafo y era un escenógrafo mexicano. Nada que ver, porque el grito de la sangre se trata de todos los ritos iniciáticos y cantos iniciáticos, tanto como desde el movimiento, del momento desde que nace un ser humano hasta que muere, de la cultura mapuche. Ok. Sí, pues, mexicano. Y, y había un escenógrafo mexicano, entonces Isamita empieza a poner la música, se abre el telón, aparece la escenografía y habían cactus. Había mexicanizado toda la escenografía. Y él vio esto y dijo, no, así yo no puedo trabajar. Pescó su música, no alcanzaron a ensayar. Estaba el Bafochi iba a bailar Sí, se ahí, retiró indignado. indignado, se llevó su música y se sacó de la cartelera el grito de la sangre. En Chile nunca se ha hecho. O sea que está Entonces, a ese proyecto para ti ahí. Estamos al debe, ya lo grabamos, entonces, de hecho está en Spotify, si tú buscas el grito de la sangre, De todas maneras que lo voy a escuchar, ahora que me lo dijiste, porque estaba pensando y dije ya, lo anoté mentalmente para ver. anótalo, sí, está en Oye, Spotify. ¿y tú haces todo esto tú o hay un equipo que te ayuda en gestión? Yo ya sé la respuesta, pero te la voy a hacer igual para que me... Eh, Se supone que debería haber, pero lo hago todo yo. Tengo un asesor que sí es mi mano derecha, se llama Belfort Portilla, y él ha sido la cabeza inicial desde que nos asociamos. Él ayudó en toda la conformación, en armar los estatutos. Él es Mira, gurú de propiedad intelectual, ingeniero agrónomo y economista y gran amante de la música. Entonces, gracias a él es que también hemos logrado no, no estar y toca, ¿sí? él no toca, no. Pero sí, él es mi mano derecha y con él en este momento es con la única, es como estamos trabajando. Igual hay una especie de directorio, tenemos un secretario Sí, pues. ¿cómo se llama? Un tesorero, pero es decir, todo lo que se hace en cuanto a programación. Este año estoy comenzando a trabajar con un amigo también, Alejandro Reyes, Alejandro Reyes, sí, que es el director de coros, también fue profesor de la Católica. Con él estamos empezando a trabajar en programación para armar conciertos para el próximo año. eh, Sí, que mira, se, me ha tocado, finalmente voy a hablar con él en algún minuto porque con la gente que he estado me lo ha comentado harto. Me lo comentó con Alejandra, estuve con la Eleonora Coloma, que también trabajó con él. Hay varios que están topados con él, digamos, en este tipo de pega, así que, bueno, sí. entiendo que él es súper importante en No, varias aristas. un genio en la música él. Sí, pues. Entonces, para mí es todo un honor el contar con su colaboración. Es un fiel, es un fiel compañero programático ahora, me ayuda con las programaciones y todo eso. Ha Y cuéntame, sido si tú genial poder. está ahí ya con la Filarmónica, está ahí haciendo gestión consolístico claramente, digamos, y Sí, bueno, debíamos comentar lo de CNC que está un poquito en el tintero. ¿Y sí. solo eso o además tienes alumnos de violín? Tengo alumnos de violín y también tengo un cuarteto, el Cuarteto Gibraltar, con quien nos ganamos un fondo este año Perfecto. para hacer Ok. conciertos. Sí, Oye, ¿y con el Cuarteto Gibraltar también es gente de la Filarmónica o son de sí, otro? somos filarmónicos. Filarmónica? Sí, sí. Arcadia Aquiles, Cristian Peralta, y bueno, ya no está Mariel Godoy, pero ella estaba en la filarmónica. Ah, Y sí, y con bueno, este esto, año ganamos ese proyecto para tocar en los hogares de ancianos. Tenemos varios conciertos, 8 conciertos este año, y eso llena mi alma porque eh, el dolor de la sociedad, encuentro, es eso, es el olvido en el cual tenemos a la gente adulta mayor botada en los hogares de ancianos
familias que los dejan ahí y que nunca más Sí, vuelven a visitarlos. sí, no, yo Entonces, conozco, el dolor, conozco, y para mí es esencial tocar en los puntos donde duele. conozco Los ese, niños, los enfermos y los adultos mayores, para mí ese es como lo que yo pienso que es parte de mi misión. sí, por En este supuesto. Y mundo a mí se me puso para eso. con Gibraltar está eso como parte, digamos, de su quehacer. En el fondo van y programan el año. eh, Claro, ganamos un fondo de cultura este año y estamos trabajando con un musicoterapeuta también y vamos a agregar también a un acordeonista que se llama Sergio Polanski. eh, y llevamos un programa que es parcialmente clásico, tiene tango y termina también con foxtrot para los viejitos que cantan canciones como hacerlos recordar, porque la música tiene esa gran capacidad de que inclusive en personas que no tienen, tienen Alzheimer, cuando tú les tocas sus canciones, ellos las cantan. bueno, sí. Entonces, eh, para eso también tenemos a Sergio, que es el que nos ayuda con toda la música del recuerdo. Ah, y este fue un fondo que presentaron a Fondo de Cultura. Ganamos, claro. Y esperamos seguir postulando este fondo todos los años porque la idea es ir tocando en todos los hogares de ancianos que existan en, no sé, en las áreas metropolitanas o aledañas, donde sea, pero yo quiero llegar ahí. ¿Y cómo eligen los Quiero hogares? Hay una... Tengo mi gestor, que es uno de mis alumnos, Fernando, y él fue el que eligió este año los hogares. Perfecto, perfecto. Sí, así No, que esa pega es bien potente, porque como dices tú, yo lo conozco de cerca, yo a mis dos papás los he tenido en hogares, y bueno, la realidad es diferente, po. Es diferente cuando uno la vive, claro, y te das cuenta lo que dice un poco tú, que independiente, digamos, con recursos o sin recursos, ellos necesitan espacio, necesitan compañía, están más solos, están más sensibles, es una población muy sensible en general. Yo conocí el tema de la residencia y es muy grande. O sea, sí, la demanda que hay hoy día de eso es altísima. ¿Cachai? altísima. Cada vez somos una sociedad más añosa, ¿sí? Entonces, y a pesar de que hay políticas para promover que nazcan más niños, pero nos estamos transformando en una pequeña Europa donde ya los jóvenes no quieren tener hijos y la sociedad se está transformando en una sociedad mayor. Exacto, exacto. Oye, Sí. cuéntame, bueno, después de que estuviste en Estados Unidos, volviste a Chile con toda la actividad acá, con la Filarmónica y con Solístico, que no es poco, en realidad, o sea, Sí. casi 50.000 cosas. Eh, Me imagino que has tenido oportunidades, y esa es un poco la pregunta, de ir, de hacer giras, de volver, de estar afuera, no sé si te ha tocado ir a Europa, etcétera. Bueno, sí, he estado en Europa, he hecho giras, he tocado en diferentes lugares, tanto antes como ahora. No tanto como quisiera, porque el trabajo de la Filarmónica es en el teatro municipal. Nuestro trabajo es como in situ. Y como tocamos las óperas, los ballets, no vamos de gira con todo un ballet porque es carísimo. Y yo también lo entiendo, lo entiendo. Ya, Entonces, eh, trato de salir durante las vacaciones, hacer cosas, o también como lo hice el año pasado, que hice un campamento de violín integral en el Tao, ya. eh, que también fue muy lindo, con clases de yoga, musicoterapia, ¿no? Fue fabuloso. Trabajamos con alumnos que querían preparar todos los trozos orquestales y em, con 2 conciertos. Wow, ya, interesante, qué Sí. interesante. Ah, muy, muy, Intento salir aún más de mi zona de confort. Yo sé que la música es como mi confort, pero el hacer cosas externas
a lo que la filarmónica es, igual es salir un poco de la zona de confort. Sí, por Porque supuesto, son otros desafíos, claramente, sí, claramente, claramente. Oye, y una pregunta más personal. Eh, ¿qué es lo que a ti te gusta en términos musicales? ¿Cuál es tu repertorio preferido, por ejemplo? ¿De dónde te gusta? A lo mejor es amplio, hay un par de compositores con los que tú te sentís feliz tocando. ¿Cómo funciona eso? Así como en la Maga Ferrer, así más no, personal. la Maca Ferrer es una enamorada de la música. Maca Ferrer es una enamorada de la música, entonces yo amo lo que toco. Ok, ya, ok. Tú me dices, esto toca, lo amo. Tienes que tocar esto, lo amo. Tienes que tocar, lo amo. Sí. Y No hay, así, no hay música que yo no, que no ame. Porque a mí la música me conmueve, entonces no, eh, oye, y de la cosa sería, como, no y me de la cosa, gustara. claro, y de la cosa como más exigente, así como ya yéndonos como al tema de música contemporánea, pero contemporánea puede ser de todo, porque hay gente que son compositores que están vivos, incluso que han hecho cosas durante el siglo XX, siglo XXI, y son cosas tonales, por decirlo. Ujú, claro. Ya, pero los autores que van y fuerzan un poquito más el instrumento, ese tipo de música, ¿qué opinas, digamos, de esos repertorios? Esa Música de creo que puedo misterio. decir que la amo un poco menos. Te puedo decir que la amo un poco menos, pero no diría de que es algo que no me gusta tocar. Lo encuentro un desafío. eh, Dentro de las cosas que hacía en Estados Unidos, yo estaba en un ensamble contemporáneo que tuvimos que tocar Guaidul y un montón así, el amplio espectro de la música contemporánea, Cage, un Sí, montón. Entonces, sí. eh, sí, aprendí a quererla. Pero me Mm, parece qué interesante que tu espectro sea amplio en ese sentido, sí, sí. de cómo Trato abordarlo. de no cerrarme, de que no exista un sesgo en mí, sino que a mí me pasan algo y trato como de no tener ninguna idea preconcebida ni escuchar los comentarios que hacen los demás, sino que tratar de experimentarlo por mí misma y ver cómo yo me siento con la música. Inclusive muchas veces, por ejemplo, que también lo hago, tengo varios colegas que cuando preparan conciertos siempre escuchan las obras. Yo trato de no escucharlas, Ah, mira, ok. aunque trato de sentirla, de tener cuál es mi impresión. Y una vez que me los aprendí, estoy hablando de conciertos para violín y todo eso, siempre he tratado de aprenderlos yo tener mi idea y después escucharlos. Y después hacer un paneo grande y decir, ok, ya, mira, ya que me lo aprendí, quiero escuchar a este. Y de ahí decir, sí, mira, me gusta esta interpretación, esta no, esta me gusta acá. Pero siempre yo tener la primera impresión de la música. Es lo que siempre me ha gustado hacer. Y comparto contigo la opinión, fíjate, en ese sentido. Sí. Creo que uno no se puede cerrar a estas finalmente son experiencias y experiencias que te van dejando enseñanzas también. Sí, Sonoramente, ¿cachai? En términos de uno, igual creo que va aprendiendo. Yo no soy tan fanático de la música contemporánea, pero me he obligado a ir de a poquito sí, entendiendo, escuchando y efectivamente me he ido, no sé, conectando un poco mejor con autores que no son tan fáciles de escuchar, pero claro. que son bien poderosos en general. Claro, nosotros hace poco hicimos un concierto para Ola, que es de ópera latinoamericana. ¿Ya? Ujú. Es una asociación que se creó hace, no sé, muchos años atrás, 2000, no sé, hace 18 o 20 años atrás más o menos, eh, con Andrés Rodríguez, que fue el que la preside. Se hizo la primera versión de nueva ópera y música, ¿Ya? que es un concierto en el MUT, y estábamos nosotros como solísticos ahí, El mood. eh, en el MUT. Sí, claro, claro. No, sí, El caché que mercado. está bien ahí. Sí. Y tocamos.
era nueva música, y era toda música contemporánea. Tocamos a Florencia Novoa, a una compositora que justo estuvo en sus últimos días antes de fallecer y fue al concierto, se llama Inés Muñoz. También tocamos una obra de Enrique Soro como para generar un cierto contraste, eh, pero ahí era músicas contemporáneas, contemporáneas, que tú sentías que sí era contemporáneo. Florencia Novoa, tocamos una pieza que se llama Cachipún. ¿Ya? También otra, Lucía Jiménez, que tocamos dos piezas de ella, que es una música hermosa, Ya. que yo diría que ahí su música tiene más como un atisbo a lo de Arvo Pärt, o claro, como va como por ese lado de la armonía. Oye, Sí. ¿cómo ha sido tu experiencia o algo hablamos por teléfono con estos conciertos de CNC? CNC, Sí. mira, sí, CNC ha sido una experiencia muy bonita. Debo decir de que ha sido una experiencia también desafiante, porque, bueno, cuando tú comienzas a trabajar con otras personas, hay cosas que están fuera de, de lo que tú puedes manejar. Exacto. Eh, yo toda la vida he hecho conciertos en los cuales yo estoy a cargo y muy a cargo de todo, es decir, muy a cargo de todo, inclusive de la producción. O si la producción no está a cargo mío, está subyugada. Porque yo me encargo de decir, yo necesito esto, estas luces, este es el escenario, bla, 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 necesitamos tantas sillas, tiene que estar todo listo. Entonces, he tenido que trabajar con la producción de Mapa, que está a cargo de Matías Gutiérrez y su hermano Pablo Gutiérrez. Y, y son personas que vienen de otro mundo, no vienen del mundo clásico, que tiene una rigurosidad y una militaridad, diría yo, que es como casi claro, es como el estar en el teatro municipal, es como estar en el servicio militar de la música clásica, que es, en cierta forma es muy bueno. ¿Por qué? Porque a mí me ha enseñado lo que es la rigurosidad de todo. El teatro municipal tiene, yo diría que dentro de los espacios en los cuales yo he trabajado, el municipal, lo que más a mí me ha calado es la rigurosidad con que todo está. Tienen todo programado por minuto en las pautas. Están las pautas de programación, las pautas de difusión cuando hay conciertos. Hay una pauta que está con minutaje, cómo se arma, se desarma, dónde entran los utileros, en qué momento entra la orquesta. Cuando está la orquesta tiene que estar todo armado en condiciones perfectas, y el tener que llegar y contrastar todo eso a un CNC con personas que no han trabajado con la música clásica, para mí ha sido todo un desafío. De verdad, ha sido un desafío y un aprendizaje para ambos lados. Para mí, el tener que ser más tolerante, ¿Ya? y para ellos también el aprender a ser un poco más, estar más preparados para lo que una orquesta clásica es, que nosotros necesitamos un montón de cosas a priori. Es decir, una orquesta llega y tú no puedes estar armando la microfonía cuando la orquesta llegó. No, tiene que estar todo listo mucho antes. Es decir, la orquesta llega, se sienta, lo máximo que se podría hacer es empezar, para el momento del ensayo ya tienen que estar listos los micrófonos. No puede ser que al momento el comienzo del ensayo empieces a poner los micrófonos, no. Entonces, son un montón de cosas que hemos tenido que ir Ay, aprendiendo, sí, mira, claro. bueno, yo fui al último, que es como el inicio de temporada, que fue ahí en el Parque de la Escultura. Fuiste ahí, Fui. al circo de divertimento. Exacto, y me quedé con varias sensaciones, digamos. Por un lado, me gusta mucho la idea de llevar este tema de la música clásica o docta a lugares no convencionales, donde la gente se puede dar cuenta un poco de que
no sé si llamarla también es hondera, pero también es una música que puede tener ese lugar y que hay muchas cosas interesantes para escuchar, ¿ya? Eso por un lado, me parece bien. Sin embargo, creo que es un proceso gradual de poder ir llegando al repertorio adecuado, a la experiencia adecuada, ¿cachai? Porque, por un lado, no sé, yo me sentí un poco raro, pero entendí la idea, pero dije, chuta, a lo mejor esto no es, me quedé con hartas preguntas, pero entiendo que son las experiencias más innovadoras, y siempre una experiencia innovadora va a tener hartas cosas que van a pasar en ese minuto que no puedes prever. A diferencia Claro, de lo que me dices tú, lo que es una orquesta que está en un lugar y ese lugar está preparado para una sonoridad, ¿cachai? No preparado para otra cosa, está preparado para una orquesta, por lo tanto, claro, son reglas distintas. sí, No convencional tiene esto. Ahora, en términos de marketing, ¿cachai? De cuando tú lo ves, decís, wow, yo quiero ir. Pero en la claro, práctica que me sirvió mucho es otra cosa, po, es ¿cachai? otra cosa. Este último concierto yo debo decir de que yo no estuve a cargo de la programación musical. Todo el año pasado, que fue una curatoría hecha por mí Ya, y también conversada en conjunto con Paolo, pero mayoritariamente por mí, fueron conciertos muy exitosos, ya. porque siempre yo intento darle un dulce a la gente. Es que sí, Tú tienes que dar un dulce. hay un punto ahí, hay un punto importante ahí. Sí, po, Es el dulce, la gente tiene que irse cantando algo. sí, Para mí eso es lo más importante. Si fuiste a un concierto y no te vas cantando, no te vas con una melodía en la cabeza, entonces no estamos haciendo la pega como músicos, sino que alguien está queriendo tocar la música que quiere tocar sin importarle quién va a estar, qué va a ser, cuál va a ser la recepción del público. Y ese público tiene que irse cantando. no, Para mí, esa es la mejor respuesta a un concierto. Entonces, la curatoría que yo hice el año pasado siempre fue así. La gente salía cantando, tú las escuchabas sí, po. y O sea, creo feliz. que, o sea, estoy de acuerdo contigo. Tiene que haber alguna cosita que haga. Y no solo uno, sino que tienen que haber varios dulces en la programación. Entonces, eh, también, no sé, yo encuentro que hubieron cosas fallidas dentro de esta producción. El tema de la carpa, era una media carpa, no cubría 100% el escenario, llegaba frío, el rocío caía, podía caer sobre los instrumentos, los que estaban más hacia afuera. Eso es un nono dentro de un concierto. Y eso yo lo conversé ahora también con ellos y les dije, no más medias carpas, no más tocar a las 11 de la noche con nuestros instrumentos que son caros. No se puede, no se puede. Entonces, hay cosas que también ha sido parte como de este aprendizaje, tanto para mí como para ellos, el no tocar en espacios donde haga mucho frío. Hubo un que- concierto que hicimos en la bodega de Franklin en junio, julio, por ahí. Hubo gente que se fue porque estaban muertas de frío, se fue en la mitad. Y era un concierto hermoso, pero hay condiciones y condiciones. Bueno, eso es súper importante, ¿no? No es llegar y elegir cualquier lugar, por muy innovador que sea. Creo que Bueno, eso es súper, súper importante. claro. Este año CNC ganó en el ámbito de música en el círculo de la crítica, claro. Ah, perfecto. Claro, yo no sé si Next estamos en la lista pero no sé si se ganó o no. No No sé, sé. no, yo no sé. Y ahí tú participas como solístico, ¿no? Claro, es como solístico. A nosotros, los críticos, a mí me invitaron para recibir el premio como solístico, porque al final CNC no hace música, solístico hace música dentro de CNC. Y todo el año CNC fue solístico y CNC. Sí, sí. Solístico que tocaba para. Ahora nosotros prestamos servicios a CNC solamente. Ya. ¿Eso significa que CNC podría llamar a otra ensamble? Yo me imagino que sí, claro. Bien, Yo me perfecto. imagino que sí. Maca, bueno, como en todo, a mí se me ha pasado esto como si nada, o sea, ha pasado un rato así.
Y pregunta, te quiero hacer una última pregunta. ¿Ya? Tu opinión acerca del mundo de la música clásica hoy, que, bueno, que puede ser una opinión tranquila, digamos, y qué es lo que qué es lo que tú esperarías en el fondo de aquí a los próximos años para el desarrollo, digamos, de este arte que es lindísimo, en el fondo, que, cómo esperarías que Sí, se desarrollara, digamos, para que dónde lo se ves ir? desarrolla. Yo pienso que las políticas culturales en Chile eh, deberían, es decir, como país, el gobierno debería invertir un poco más en las políticas culturales, porque la cultura es un bien no tangible y que a la vez, al ser no tangible, le da una plusvalía al ser humano y al país en sí. Porque si yo tengo una persona que está construida culturalmente, tanto en música, en arte, en escritura, en poesía, en educación cultural, es un, es un ser que puede salir al mundo y, y repartir toda esta información fuera de acá. Es decir, es muy necesario. Encuentro que también como política gubernamental se debería tratar de poner más énfasis en la música en la temprana edad. Que eso es también dentro de lo que yo tengo como iniciativa mía, así también como de solístico, para, O es clases de música, ¿no? necesario, Obviamente, sí. que los chicos Es muy tengan, digamos, necesario, y muy eso está necesario. Hay que comprobado. plantar la semilla en los niños, porque esos niños son nuestros futuros públicos, Además, por son supuesto. nuestros futuros públicos. De aquí a 20 años, esos niños van a estar yendo a conciertos y Exacto. van a ser consumidores de arte. Tenemos que ser cuidadosos, qué es lo que le estamos dando, eh, con qué estamos alimentando culturalmente a nuestros infantes, a nuestros niños. Y yo pienso que eso también es parte, yo pienso que es como el gobierno también debería preocuparse un poco de eso. ¿Por qué? Porque si no tenemos un capital cultural, hay familias que no tienen capital cultural. No, pues, ¿Por qué? Porque no tienen acceso económico, primero que nada. Y ellos no tienen la culpa, pero el gobierno debería implementar la cultura a todo nivel. claro, que No, sea no bien, solo para el que puede pagarlo, sino que en todo nivel debería estar la cultura inserta. ¿Por como qué? se Porque es un hace, capital cultural. claro, como se hace en otros País, países, se hace país, como país. claro. Entonces, el niño que no ha escuchado música clásica y no lo ha escuchado porque sus papás no lo han escuchado, sus abuelos no lo han escuchado, porque no han tenido la posibilidad, se han visto como fuera del network, se ven y piensan, no, el teatro municipal es inaccesible, no puedo llevar a mis hijos ahí. Bueno, llevemos a esas familias al municipal, Sí, hagamos un esfuerzo. exactamente. Sí, No, yo creo que tal cual, pues, tal cual, estoy completamente de acuerdo contigo. Efectivamente, el Estado ahí tiene un rol súper importante. Ya otros países, como te decía, ya lo están haciendo. Efectivamente, creo que la cultura, no solo en música, sino que en todo nivel de expresión artística, en derecho, digamos, y debería claro, estar disponible y que no tenga que ver el tema del costo, que el acceso no sea por tema de costo, sino que sea por otras cosas. Maca, claro. bueno, Quizás pucha, como para cerrar, sí. podríamos decir algo acerca de CNC, Ujú. de que para mí también es positivo lo que hace CNC, Sí, completamente. porque acerca la música en otro contexto y CNC lleva a un público que muchas veces no conoce la música clásica, la lleva a espacios que les pueden ser más cómodos a ellos. Por supuesto. Y a la vez esto suma, porque no es la idea de restar público a los teatros, sino que es sumar público a los teatros, es plantar esa curiosidad
en este joven y que este joven diga, ¡ay, me gustó la música clásica! A ver, voy a ver qué está tocando la sinfónica o qué está haciendo el municipal. Y después tenemos a estos jóvenes yendo a ver programas de nuestras orquestas. Entonces, todo esto suma. No estamos restando, estamos sumando. Y eso es lo bonito, yo encuentro que es lo que podemos, lo que se debe rescatar de CNC, de que se está sumando. Bueno, un súper lindo aporte que haces en ese sentido, yo, sí, claramente. O sea, independiente de los desafíos que pueda, digamos, encontrarse Sí, por cosas innovadoras, sí, pues, abre este espacio a otro. sí, Así que, sí. Y súper. sí, se vienen más cosas este año y próximo concierto, ahí sí la curatoría está hecha por mí. Fue algo Ah, qué que bueno, qué bueno. se iba a hacer Por el año ahí, pasado, por no ahí, se pudo hacer, así que está la curatoría hecha y eso hay que estar atento a las redes. sí, no, estaremos Sí, súper atentos y sí, bueno. Ya para cerrar, te quiero súper agradecer, bueno, tu disponibilidad, tu súper buena onda desde el casi. minuto uno de abrirte a esta posibilidad. Este es un canal autogestionado, Sí, me imagino. igual que, claro, Qué lindo lo que haces. sí, Qué pues, bonito. muchas gracias. Sí, felicitaciones. Y esto es pura pasión en realidad, y bueno, con harta ambición también. Yo tengo hartas ganas de que esto crezca, de poder contactar a todo el mundo y que sea un espacio donde músicos, compositores, instrumentistas, digamos, ensamble incluso, puedan hablar, contar su experiencia, etcétera, y que el resto de la gente lo pueda conocer. Así que, como Genial. digo, te súper agradezco, muchas gracias. Espero que tengamos la oportunidad de seguir conversando y tú contándonos la experiencia. Sí. Difundiré todo el material que tú me vayas enviando, así que, Napo, muchísimas gracias. Gracias a ti, Sergio. De verdad ha sido un gusto conocerte, conversar contigo. Te felicito por tu iniciativa y que te vaya muy bien con todos los otros entrevistados, porque siempre es un aporte ir conociendo. Sí, Muchas veces uno ve a los músicos y n- no tomas conciencia de todo el trabajo que hay detrás todo lo que hay. de, sí. Y que es mucho, sobre todo, digamos, los músicos profesionales de orquesta, o sea, la disciplina, todo el trabajo que hay detrás es bien, bien importante, así que, bueno, en eso estaremos. Ya, pues, Maca, me despido entonces, te mando un abrazo gigante. Verte, que estés muy bien. Muy Un bien. abrazo para ti y espero que algún día nos encontremos en vivo y en directo en algún concierto. Pero por Si supuesto, andas ahí por ahí, vas a saludarme. ya, pues. Chao, chao. Chao, que estés bien.